¿Quién es el mejor jugador europeo de la historia de la NBA? ¿Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Nikola Jokic, será Doncic, será Giannis Antetokounmpo? El caso es que hoy vamos a hablar sobre Dirk Nowitzki y un poquito de Luka Doncic. Vamos a hablar con Enrique García, gran seguidor de Dallas Mavericks, que recientemente ha escrito sobre un libro sobre Dirk Nowitzki, y os animo a leerlo. Pero antes de que pasemos a hablar con Enrique García, quería traeros un par de noticias relacionado con esta época de Thanksgiving, que espero que hayáis disfrutado de la fiesta, no os habéis atragantado con el pavo, hayáis visto mucho fútbol americano y sobre todo contaros un par de curiosidades. El Mundial de Fútbol, la cadena Fox emitió el pasado viernes en Black Friday el partido entre Estados Unidos e Inglaterra. Pues bien, ha sido el partido más visto en la historia del fútbol en Estados Unidos. Partido masculino, importante decirlo, porque el partido femenino de fútbol tiene una audiencia mayor. Pues 15.400.000 personas vieron el partido entre Inglaterra y Estados Unidos. Por lo cual os podéis hacer la idea de que el soccer, el fútbol para los europeos y para los hispanoamericanos, está creciendo de una manera exponencial en Estados Unidos. Pero todavía, bueno, todavía, yo creo que para siempre, no batirá nunca el deporte rey en este país, el fútbol americano, que ha batido un nuevo récord, el Dallas Cowboys contra New York Giants en Thanksgiving, el partido más visto de la historia de la regular season, de la temporada regular, con 42 millones de espectadores. El anterior también fue los Giants contra los 49ers en el año 1990, con 41.600.000. Nada mal. Así que como podéis ver, las fiestas de Thanksgiving y el fútbol americano de la mano. Y nada, bienvenidos una semana más a Touch Tank. Ya estamos caminando hacia Navidad, que os tengo preparado un especial navideño. No os lo perdáis, os daré noticias próximamente. Y sin más dilación, vamos a disfrutar de esta entrevista con Enrique García, donde conoceréis un poquito más el carácter de Dirk Nowitzki y razones por las que tenéis que leer el libro que ha escrito Enrique García. Y charlaremos un poquito sobre la situación actual de Dallas Mavericks y la NBA, sobre diferentes anécdotas de Estados Unidos. Esto es episodio 10, Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki con Enrique García. Nos vemos en unos instantes en la entrevista, no te la pierdas. Bienvenidos una semana más a esta sección de entrevistas y hoy tenemos a Enrique García, gran seguidor de Dallas Mavericks y sobre todo importante, ha escrito un libro recientemente sobre el gran Dirk Nowitzki que se titula Dirk Nowitzki, Constancia y Superación. Bienvenido, Enrique. Hola, Fernando, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por la Bien. invitación desde allí, desde Chicago. Bueno, de nada, un placer. Aquí ya sabes que compartir charla con aficionados al baloncesto y sobre todo si son de Dallas Mavericks, que es mi equipo desde hace bastantes años, pues es un placer. Y nada, quería empezar un poco hoy charlando contigo sobre de dónde viene tu afición sobre los Dallas Mavericks. En plan, para que nos cuentes un poco por qué te dio por ahí. Pues bueno, creo que está todo enlazado porque sobre todo lo que me llamaba la atención era Dirk Nowitzki. En aquella época, pues bueno, yo era adolescente aquí en España, evidentemente la moda era Pau Gasol. Pau Gasol es quien me hace introducirme en la NBA. Pero bueno, quizás a través de sus duelos con Nowitzki empecé a fijarme un poco más en los Mavericks. Luego tuve la suerte de ver uno de los partidos por televisión de playoffs con una serie contra Sacramento Kings, creo que era el año 2003, em, con doble prórroga, 50 puntos de Van Exel, algo por el estilo. Y empecé a aficionarme a ello, empecé a seguirlo a través de foros de internet, a través de pues eso, viendo box scores y tal, todavía de ver los partidos porque era muy complicado, pero empezó a picarme el gusanito. Ya la temporada de las finales perdidas contra Miami Heat ya lo sigo un poco más también. La temporada siguiente ya empiezo a meterme ya del todo, incluso con el sabor de la derrota de las finales, y poco a poco pues bueno, van llegando las facilidades de poder verlo por el League Pass
y tal, y bueno, me metí a tope en ellos, pero sobre todo es por eso, es por la figura de Dirk Nowitzki que me llamaba bastante la atención y por un poco de casualidad de haber visto aquel partido contra los Sacramento Kings. No, como para no. De Dirk Nowitzki, Mm, yo recuerdo cuando vivía en España, de esos partidos que te levantas a las tantas de la mañana, aquellas finales que sí ganó Dallas mm. a Miami, la figura de Dirk, es dejarme enamorado. La verdad es que como para no enamorarse de Robin Hood. Y Sí. nada, pues enlazado un poco con la figura de Nowitzki, que nos contarás un poco cómo surge la idea de que crees un libro en torno a la figura de Dirk Nowitzki, que todavía no me lo he podido leer, Mm, pero ahora que voy a ir a sí. España, voy a España en Navidades, prometo echarle el diente para la lectura de vuelta aquí en el frío invierno, pero nada, si Mm. nos quieres contar un poquito. Perfecto, sí, a ver, también va todo enlazado. Cuando me aficioné a los maps, me gustaba sacar las noticias del Dallas Morning News, sobre todo, y las ponía en foros. Especialmente había un foro que es NBA Fans, y bueno, comentábamos ahí bastante gente de las noticias y los partidos, etcétera, y yo traducía las noticias. Ujú. Y hubo alguien que me dijo que si no me animaba a abrir un blog. En aquella época estaban muy de moda los blogs de cada franquicia. Entonces abrí el blog de DMavs, empecé a escribir sobre DMavs. A partir de ahí empecé a recabar mucha información de Nowitzki, que todo lo que salía de él lo leía, leí toda su historia, toda su vida, o sea, todo lo que llegaba a mis manos lo leía sobre él. Y bueno, fui memorizando bastantes cosas y luego ya cuando llegaba el final de su carrera, después de haber ganado el anillo, de todos los sufrimientos que tuvo, de ya por fin conseguir lo que tanto ansiaba, ya como final como colofón de carrera, pues bueno, veía que se iba terminando todo y sí que pensé, bueno, pues todo esto que tengo yo en la cabeza sobre él habrá que aprovecharlo, habrá que hacer algo eh, casi, casi como a modo de sencillo homenaje, ¿no? De humilde homenaje. Y yo creo que esa fue la idea. No tenía tampoco muy claro desde el principio, no, voy a dedicarme a coger toda la información que tenga de Novisky para escribir un libro. No, fue algo que fue viniendo natural y cuando llegó el final de su carrera, pues surgió la posibilidad porque básicamente había acumulado tanto conocimiento que no servía para mucho más durante tantos años que había que darle una salida. Tuviste, por curiosidad, has tenido la Mm. fortuna de poder contactar con alguien del entorno de Nowitzki para el libro o, Ujú. no sé, alguna anécdota mientras escribías el libro o recopilabas toda esa información que te hayas guardado para ti? Sí, bueno, a ver, yo he estado hablando sobre todo con gente de los Dallas Mavericks, no tanto del entorno de Dirk porque es muy complicado, gente como Holger y tal, eh, con quien sí que he tenido bastante contacto, ya no solo para el libro, sino en general tengo en contacto en privado con Bobby Carala, que lleva mucho tema de redes sociales de los Dallas Mavericks y hace mucho análisis, ahora lleva también sus emisiones en Twitch. Y también sí que estuve en contacto con anteriormente quien llevaba antes el tema de, pues eso, de la página web en inglés de los Mavericks, por eso escribí con ellos también en español. Y, sí que también escribí un par de ocasiones bueno, Nowitzki no tiene asistente personal como tal, pero sí que dentro de su entorno hay personas que le llevan un poco pues, todos estos temas, ¿no? De facturas y tal. Lisa Ziner es la que le llevaba la contabilidad. Y bueno, no conseguí hablar con él, por mucho que sí que se podría haber intentado para hacerlo lo del libro, pero yo creo que aún así, bueno, en algún momento ojalá se pueda Hola. entregar un libro en mano a Nowitzki, eh, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, seguro que si Dallas, ojalá que sí sigue creciendo y empieza a tener más popularidad con algún título más, seguro Vendrán. que vendrán a España Sí. y las cosas. Hombre, teniendo en cuenta la popularidad de Luca, yo creo que es fijo que de aquí a 2 años, tres como mucho, Sí, jugarán en España otra vez. Sí, un partido Dallas Mavericks Real Madrid es bastante realista. sí, 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 muy probable. Y relacionado un poco con lo que estábamos hablando, pasando de Dirk al gran Luka,
de europeo a europeo. ¿Cuál es tu opinión, o sea, analizando un poco más profundamente sobre cuál es el techo de Luka? Porque es que es difícil porque yo creo, todavía no ha ganado nada, es verdad, no ha ganado ningún Mm. MVP, aunque este año va camino de no ha ganado ningún anillo, pero da la sensación como que sí que puede ser el mejor jugador europeo de todos los tiempos, que son palabras mayores, pero me gustaría saber de alguien que ha estado siguiendo la cultura de Dallas durante ya muchos años, ¿qué nos puedes contar sobre Sí, Luka? el nivel lo tiene. Luego lo que falta es que se confirme con títulos y con galardones, ¿no? Como tú dices, el del MVP este año ha empezado bien. Si lo enfila bien y tiene un buen final de temporada, yo creo que tiene buenas posibilidades de llevárselo. Y luego será tema de ganar anillos. Giannis Antetokounmpo ya tiene uno. Ahora mismo, teniendo en cuenta que tenemos una nueva hornada de jugadores europeos, una nueva generación, de la generación anterior, pues probablemente estaría Nowitzki como mejor europeo y después Pau Gasol y Tony Parker, quizás de esa misma generación. Podemos ir anteriormente a los Kukoc, Sabonis, Petrovic, etcétera, cada uno dependiendo de sus gustos. Pero en esta nueva generación la competencia que tiene es Jokic y es Giannis y veremos Wembanyama cómo viene en el futuro. Pero todos esos nombres van a ser los que estén a su alrededor compitiéndolo eso. Ya Giannis tiene 2 MVPs y un anillo, con lo cual ese de momento ya es el listón que tiene que alcanzar Luka para poder Sí, competirlo. A nivel de talento, yo creo que es el mejor de todos ellos, o sea, de todos los que te he dicho, de Nowitzki, de Petrovic, de tal. Yo, por lo menos, no he visto nada parecido a él. Sí que me habla la gente. Yo, claro, a Petrovic no lo he visto en no, yo directo, no tampoco. he visto al mejor Stojakovic, al mejor Kukoc, al mejor Sabonis. eh, pero de lo que yo he visto, incluso habiendo escrito un libro sobre Dirk Nowitzki, tengo que decir que Lucas es mejor jugador que Dirk Nowitzki a nivel global porque es un talento que sale una vez por siglo, creo yo. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es verdad que da la sensación de que falta un segundo espada, ¿no? Quizá para Mm, dar ese pasito extra del equipo, eh, está demasiado solo. Es mi sensación de que es verdad, aunque estábamos comentando fuera de cámara, que es verdad que el Porzingis, ya esta camiseta aquí que tengo firmada, Sí. digamos que parecía que era la ilusión de que podría haber sido el segundo espada que tanto ansiábamos los admiradores de Doncic, Sí. pero ahora siempre me llama la atención que está muy solo y ya lo vimos el año pasado, ya al Mm, final jugar contra los Warriors creo que no le da suficiente, vamos, tendría que sí. hacer ya una actuación estratosférica de, yo qué sé, 40 y pico, 50 puntos Mm, por noche para que le diera, pero mm. ojalá Encima, sí, en el próximo mercado haya un acompañante. eso te iba a decir. Encima este año está más solo todavía que, Sí, que los pasados playoffs. Con lo cual es un poco un año de transición hasta ver de verdad quién se supone que va a ser el gran acompañante de Luka cuando en teoría debería ganar anillos con los más, porque el nivel que tiene él individualmente te da para pelear por lo que sea, pero no, yo creo, para un anillo. O sea, no tiene suficiente alrededor. La bala de Porzingis es una que se gastó. Yo creo que en su momento estaba bien hecha la apuesta, luego ha salido mal. Pero la realidad es que cuando tienes un jugador como Luka, que ya está en su contrato grande, que en un par de años se pueden empezar a hablar de rumores de salida y tal, tienes como mucho 2 balas, como muchísimo 3 que gastar. Y como la segunda que lance los Mavs ahora ya no sea atinada, que de momento no hemos visto una gran apuesta, ¿no? Porque no no, podemos no. decir que Christian Wood lo sea, ni Dinwiddie, ni compañía. La segunda gran apuesta tiene que venir ahora. Quizás sea la última que tengan con Luka, porque yo entiendo que quizás la mentalidad europea me parece que es un poco diferente a la americana. Estamos viendo a Giannis que se quedó en Milwaukee, a pesar de que también hubo muchos rumores en su momento. De Jokic no hay ningún rumor ni duda de que se va a quedar en Denver. Luka, no sé, Luka es muy fiel al Real Madrid, por ejemplo, ¿no? También Sí, pero no lo creo que sea vemos casi equiparable. día a día.
Claro, si Luca empieza a ver que, joder, que está rodeado pues, de Reggie Bullocks de la vida y que no consigue dar el paso más allá, los Maps no pueden confiarse y pensar que Luca va a estar ahí para siempre como estuvo Nowitzki en su día. Luca, No. cuando lleguen los 25, 26 años, si no ha estado compitiendo por anillos y no gana un anillo, perfectamente se va a plantear en marcharse. Sí, por lo que tú decías, al ser un jugador que es de mayor talento que Dirk y más ambicioso y que tiene la capacidad de ganar varios anillos, él va a buscar el ganar el anillo y llevarse la gloria. Entonces, es verdad que sí es fiel a un equipo Mm. como pudiera ser el Real Madrid, pero no creo que esté tan atado a la franquicia de Dallas, ni mucho menos. Entonces, bueno, será interesante. Y relacionado con la franquicia de Dallas, nada, quería preguntarte, bueno, dos preguntas en una, sobre viajes a Estados Unidos. ¿Has tenido la gran oportunidad de ir a Dallas? Y si es que no, imagino que es el estadio que más ilusión te hace. Y si es que Ujú. sí, y aunque sea que no, ¿qué otro estadio aparte de Dallas te haría ilusión alguna vez en tu vida? No, no he podido ir a Dallas. Cuando estuve hablando con ellos y escribía para ellos, siempre surgía la cosa de, oye, te vendrías aquí, te invitamos a un partido y tal, pero el vuelo no lo ponía, ¿no? Entonces era un poco más, era un poco más complicado. Y ahora, nada, con un niño pequeño y tal, bueno, habría que intentar cuadrarlo también. Las fechas en las que dura la temporada de la NBA son un poco complicadas por mi trabajo, pero eh, ojalá, yo creo que sí que es algo que me planteo hacer. Y sí, además del American Airlines, aunque a lo mejor para cuando vaya ya es otro estadio, porque Mark Cuban ya está comprando terrenos y ya está ahí haciendo sus tejemanejes para ver qué es lo que hace con el estadio de los Maps. El otro que creo que es la opción más extendida es el Madison. El Madison yo creo que es el que todo el mundo aspira a ir alguna vez. También es un poco la respuesta del turista. El Madison también está con muchos turistas, pero sí, el Madison Square Garden es el que más me llama la atención. Y después, pues quizás te diría el Staples, iba a decir que es el Crypto Arena ahora. Cripto. Veremos, sí, veremos con el cripto, con las criptomonedas, a ver cuánto tiempo es el cripto, porque ya hemos visto lo que ha pasado también con el estadio de los Miami Heat, que ha perdido el patrocinio, pero sí, el cripto también me llama mucho la atención. Yo, o sea, viviendo aquí en Estados Unidos, he tenido la suerte de visitar Mm, varios, por supuesto el de Chicago. He podido visitar el Madison y he podido visitar el estadio de Milwaukee, que el otro día que ujú, charlaba con Nacho García, por ahora es el estadio que más me ha impactado. O sea, el estadio nuevo de Milwaukee mm, está en otro nivel de estadios NBA. O sea, te está haciendo una comparación, pues, del nuevo Bernabéu, por ejemplo, pues, ujú. del estilo de Sí. nuevos estadios que van de nueva tecnología. Entonces, en ese sentido, la verdad es que el estadio de Milwaukee es algo Mm. que no había visto nunca en Además, Europa. tengo entendido que el proyecto, no sé si es así ya o si es todavía proyecto, es que es todo como una ciudad deportiva, ¿no? Que lo de alrededor también son edificios también destinados a, pues esos restaurantes, a Sí, tiendas de ropa, etcétera. sí. Son muy ambiciosos en eso, porque además Milwaukee es un mercado pequeño, dentro de lo que cabe en la NBA, ¿no? Pero la inversión que han hecho ahí, la verdad es que en eso les viene de lujo tener a Giannis, ¿no? Que es una estrella Sí. de la NBA. Quizás sin él y sin el anillo que han ganado no hubiesen hecho esa inversión, pero sí que ponen a Milwaukee como uno de los innovadores en cuanto al estadio y sus alrededores. Y yo creo que tiene una ventaja respecto a otros estadios que está en el centro de la ciudad. O sea, es muy Ujú, cómodo cuando vas a Milwaukee y visitas Milwaukee. Como bien dices, hay mucho negocio y restaurante alrededor, pero es que está en pleno downtown. Entonces, digamos que la comodidad para el local y tanto al turista no es típico estadio que tienes que irte en coche o ujú, utilizar cualquier medio de transporte, pero aquí está como en pleno downtown, lo cual ujú. eso hace que tenga más atractivo. Así que te animo también algún día, si haces la ruta por aquí, Sí. por el Midwest, el estadio de Milwaukee. Em, Pasando a otra pregunta, quería preguntarte un poco más jugadores. Jugadores, y me puedes decir cuál es tu jugador favorito de la historia y cuál es tu jugador actual que más te hace ver partidos. Pues a ver, bueno, el jugador favorito de la historia entiendo que es aparte de Nowitzki. Sí, Y
Y tiene que ser Pau Gasol. Aunque había esa rivalidad aquí en España en la que parecía que estaban muy enfrentados y bueno, aquí todo se tiende a futbolizar un poco y Nowitzki era el enemigo de Pau Gasol. Yo ya te decía antes, por el que empecé a ver NBA es por Pau Gasol y creo que el baloncesto europeo le debemos, y el baloncesto español, mejor dicho, le debemos todo a Pau Gasol. Así que creo que mi jugador favorito es Pau Gasol. Y de la NBA actual, pues también la respuesta fácil sería Luka Doncic, ¿no? Pero así diciendo otro que no sea Luka, también es una respuesta fácil, pero creo que Stephen Curry es un jugador también de época, o sea, muy pocas veces o nunca habíamos visto algo así, sobre todo a nivel de lanzamiento, el mejor lanzador de toda la historia, pero también cómo se ha preparado físicamente, cómo ha mejorado, cómo mejoró en defensa, cómo sigue aguantando con la edad. Me quedaría con Stephen Curry. No, ha cambiado el juego. O sea, básicamente ahora siempre escucho en las grandes tertulias de baloncesto. Antes los niños querían ser pivot o yo qué sé, o los mates y tal. Y ahora parece que lo guay, entre comillas, es tirar triples desde tu casa. Entonces, al final, Sí, el, sí. el picorcito de Curry es lo que llama más la atención y ha cambiado el juego. Y lo otro que comentabas de Nowitzki y Gasol. Me llama la atención porque en eso comparto contigo la perspectiva de que, aunque en España se le ve como el enemigo por futbolizar, como dices siempre, sin embargo, yo no lo veía así. O sea, como amante Mm, de baloncesto, Nowitzki era un tipo que no me caía mal. O sea, me refiero que es verdad que sí, que era el rival de Gasol cuando nos enfrentábamos, pero no era el típico. Y en esto, pues mira, a mí, por ejemplo, un ejemplo distinto, Djokovic, a mí no me cae bien y es el rival mm. de Rafa, pero Dirk tenía un carácter, una personalidad que no sé, a mí por lo menos, como bien decías tú, Sí, no me cae mal. ¿Sabes? No lo sí, pero sentía tanto así. yo creo que eso se supo un poco después, porque al principio había menos información también y cuando 2005, o sea, 2003, 2002, que también juegan en el Mundial, 2005 elimina a Nowitzki y Alemania a España en semifinales con una canasta también casi en el último segundo. En aquel momento pues era el alemán, de pelo largo, cara de un poco mala hostia a veces y tal. No se le conocía tan bien. Yo creo que esto ha sido un poco después, sobre todo en 2011 la gente le empezó a caer bien a todo el mundo, porque en las finales fue contra LeBron James, que era el, Sí, el malo de la NBA, ¿no? Después de irse a Miami. Ahí le empezó a caer bien a todo el mundo, pero yo te diría que antes no caía tan bien a todos. Yo creo que la percepción cambió después de esas finales de la NBA. y da la sensación de que, o sea, como bien dices tú, que cuanto más información tenemos, da Mm, la sensación de que no parece el alemán estándar, o sea, parece mm. como que es más cercano, ¿verdad? Sí, Como tiene un carácter más simpático, más dispuesto, pues eso, a hacer bromas en directo y mm, reírse cuando están sí. las cámaras. No sé, no parece el alemán medio. Entonces, De eso, hecho, no le gusta la cerveza, que es algo que él siempre dice que no parece alemán, pero sí, además tiene un sentido del humor muy negro, se ríe mucho de sí mismo, es bastante pesimista, aunque sí que dicen que el pueblo alemán es tirando a pesimista, pero sí, no es el típico serio, cuadriculado alemán que podemos tener como imagen, es bastante alejado de eso. perfecto. Cambiando un poco de tercio, te iba a pedir que a ver si nos podías recomendar a los oyentes de Touchtank alguna película o documental. Bueno, si quieres una de cada, pero Mm. eh, ¿qué película o documental recomendarías Sí, a los amantes del baloncesto? a mí el documental que me gustó mucho, bueno, pues aparte de los típicos también de Last Dance, ¿no? Y el Dream Team y tal, es otro que es bastante conocido, pero es el de Once Brothers, de 30 for 30 de ESPN, el de Petrovic y Divac, hermanos y enemigos en Tremendo, español, tremendo. porque más o menos conocía la historia, pero tal y como te la cuentan ahí, cómo se rompe esa amistad por temas políticos y temas de nacionalismos, etcétera, ya solo, además del talento que tenían los dos jugadores, como era aquel equipo de la URSS y de Yugoslavia, o sea, sí, de Yugoslavia mejor que de la URSS,
yo creo que es un documental que me marcó muchísimo también la época en la que lo vi. Y es algo que cuando alguien me pregunta qué documental tengo que ver así de baloncesto y tal, que sea, yo siempre digo este de Hermanos y Enemigos. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos, en ese sentido he tenido la suerte de ver ese documental y nada, es que no te mueves del sofá de principio a fin. O sea, es que el carácter de... Ujú. O sea, tiene una combinación de carácter histórico con baloncesto y una historia Sí, por detrás es que es fascinante. La verdad es que coincido contigo que es un gran documental. ujú, Y he dejado para el final, aposta. Primero quiero que me recomiendes un libro que no sea el tuyo, por supuesto. Y ujú. luego te dejo digamos, un espacio publicitario para que des tres pinceladas de por qué la gente tendría que comprarse tu libro. Entonces, nada, primero nos dices un título de un libro de baloncesto que te haya gustado y luego ya te dejo el Sí. espacio publicitario. Bueno, de baloncesto te voy a decir dos, uno en español que es Dios, Patria, Rey de Sergio Rabinal, es sobre David Stern y sobre cómo moldeó la NBA hasta el punto de cómo la conocemos hoy en día. Y luego uno que me gusta mucho, que lo he leído varias veces de forma salteada porque está hecho para leerlo así, es The Book of Basketball de Bill Simmons, porque tiene un sentido del humor que me gusta mucho y es muy ácido, habla sobre la historia del baloncesto, es muy personal y me gusta bastante. O sea, yo recomendaría esos dos, hay muchísimos, evidentemente, pero recomendaría esos dos. Y sobre el libro de Novisky, pues bueno, primero recomendarlo porque creo que es una historia que cumple con los requisitos básicos del camino del héroe, ¿no? Que viene lejos, viaja a Estados Unidos, tiene fracasos, parece que está a punto de tocar la cima, vuelve a fracasar, le pasa un montón de cosas con su mentor, con su prometida que se tenía por la policía, bueno, y luego consigue por fin el éxito. Creo que es un historión. Y luego porque la personalidad de Novisky creo que es algo que contagia también un poco a la gente, que es... eh, te dejas llevar también por, como lo que decíamos antes, por su estilo de humor, por su personalidad. eh, Creo que te contagia un poquito y termina siendo un poco como Dirk Nowitzki. Así que si he conseguido eso con el libro, como Dirk Nowitzki es creo que una de las mejores personas que yo por lo menos he tenido la suerte de conocer, aunque sea a través de textos y de vídeos y tal, con eso habré conseguido ya bastante. ¿No? Yo ya te daré mi crítica cuando me lo lea. Como ya te dije, fuera de cámara, justo me había comprado el libro en inglés que acabo de empezarlo, entonces no puedo Sí, tampoco darte una opinión fundamentada de ello. sí, Así que, pero vamos, te daré sí, sí. una buena crítica de tu libro cuando me lo lea, que tengo bastantes ganas. Ya te digo que no he tenido la oportunidad porque he estado liado, pero ahora que voy a pasar una Sí. temporada navideña en Madrid, me iré a comprarlo para que charlemos sobre ello. Yo también tengo el de Great Nowitzki y el caso es que no lo pude leer porque justo salió unos meses antes que el mío y dije, como lo lea antes, me voy a tirar de los pelos porque yo ya había Sí, sí. enviado el mío, aunque no se había publicado todavía. Y ahora ya sí que ahora a partir de Navidades que tengo más tiempo, también me pondré con ello. Sí, hiciste bien. Yo creo que eso, antes de sacar un libro que va sobre el mismo tema, que te hubieras leído el otro, creo que no hubiera Sí, sido me habría pegado un buena. tiro. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos, aquí comparto contigo, que Dallas Mavericks siga creciendo para adelante con Luka y ojalá veamos un título pronto o mínimo unas finales de NBA, que llevamos ya unas cuantas temporadas con Luka que yo en especial, no, yo soy madridista, no tengo ningún problema en reconocer. Yo también. Tuve la suerte de ver a Doncic antes de venir a vivir a Estados Unidos en el Palacio de los Deportes y la verdad es que estoy deseando poder volver a verle en unas finales, así que ojalá que podamos Ojalá. comentarlo. Ojalá sea así, ojalá que no tardemos mucho en verlo y que sea con los Dallas Mavericks, claro. Ojalá sí, que sea con los Dallas Mavericks, claro, antes de que sea tarde y otro equipo Sí, sí. contender nos lo robe de las manos. Pues te deseo, ya te digo, te deseo lo mejor Muchas gracias. con este libro, Dirk Nowitzki, Constancia y Superación. Os animo a todos a que lo compréis, la historia fascinante de Dirk Nowitzki, como bien estábamos comentando. Y nos veremos
nos veremos muy pronto y ojalá algún día podamos ir, pues yo qué sé, juntos a Dallas o algún sitio. Ojalá cuando vaya por allí te pegue un toque, a ver si lo podemos cuadrar. Perfecto. Pues nada, A ver, muchísimas Fernando. gracias, Enrique. Abrazos. Llegamos a la parte final del programa. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista. Se vienen más en esta época navideña. No paramos y os animo a seguirme en el canal de YouTube de TouchTank y en las redes sociales de @TouchTankZone en Twitter, en TikTok y en Instagram y en Facebook. Y nada, un simple dato como curiosidad esta semana, las entradas de NFL han crecido, son un 4,2% más caras que en el año 2021. Y diréis, ¿cuál es la más cara de media y cuál es la más barata de media? Pues bien, Las Vegas Raiders es la más cara de media, con una media de $154 por entrada. Y los Cincinnati Bengals, a pesar de haber llegado a la Super Bowl, una media de $87 de media por entrada. Nada mal. Así que ya sabéis, si queréis saber un partido de fútbol americano, habrá que ahorrar para poder permitírselo. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, que disfrutéis del fútbol americano, disfrutéis del baloncesto, que lo paséis bien viendo especialmente el fútbol americano. Os reitero que cada vez queda menos. Ya estamos en la semana 12. La vuelta de Deshaun Watson. Veremos a ver cómo le ha afectado todo este proceso tras 2 años de inactividad. Y nada, aquí estamos. Nos vemos la semana que viene. Esto es TouchTank, fútbol americano y baloncesto, amigos. Nos vemos.